Permíteme empezar aquí para la gente que no conoce la región. Hablamos sobre las tierras bajas aquí de Guatemala y quizás ustedes, bueno, ahorita no se puede reconocer aquí como el pueblo de Sayaché sería aquí encima. Tikal, Flores serían a unos 70 kilómetros aquí más al noreste de Sayaché, y aquí ustedes pueden apreciar el mapa de Petexpatún y sobre los sitios donde yo trabajé antes eran aquí al sur de Ahuateca, Toseibas y Nacimiento, y hoy por la noche voy a hablar un poco sobre esos dos sitios, pero la mayoría de mi plática sería enfocada en el sitio Tamarindito, donde ahorita en mayo cumplimos 4 temporadas de campo, y como Osvaldo dijo, antes hubo bastante gente que trabajó allá en ese sitio, especialmente durante el proyecto regional Petexpatún, dirigido por Arturo Temeres, que también es aquí. Trabajaron Osvaldo, Juan Antonio Valdés y muchos estudiantes gringas en Tamarindito, y yo voy a decirles también como dónde trabajaron y en qué se dedicaron. Entonces, ahorita pueden apreciar más o menos el enfoque regional, y como dije antes, mi enfoque teórico de esta plática es a conocer la gente común en estos sitios, específicamente Tamarindito y aquí al sur de Ahuateca, en los pueblos de Toseibas y Nacimiento. Y para darles una idea sobre el enfoque temporal, que ustedes pueden ver aquí es la cronología y la historia política de la región Petexpatún. Aquí por la izquierda pueden ver como los años en nuestro calendario, y voy a hablar específicamente sobre el clásico tardío, quiere decir sobre el periodo entre unos 600 a 800 después de Cristo. Y que ustedes pueden ver aquí, bueno, quizás la cerámica, eso es no tan importante para ustedes, pero un aspecto importante sería el cambio político en la región Petexpatún, que es bastante interesante porque en esa región tenemos 2 diferentes señoríos. Empezamos al fin del clásico temprano y al inicio del clásico tardío, como alrededor del año 600, con este señorío de Tamarindito. Eso es el sitio donde ahorita trabajo. Y después ingresó alrededor del año 650 un nuevo señorío de Dos Pilas, que al fin, a partir de unas generaciones, logró de incorporar toda la región Petexpatún y otras partes de las tierras bajas bajo de su control, antes de ser terminado en el año 760, y después hay un periodo de balcanización de la región Petexpatún, y empezamos con el famoso colapso de la cultura maya. Y entonces, para reflejar que lo que me interesa es, bueno, sabemos de las inscripciones jeroglíficas de la región muy bien la historia política de la región Petexpatún, y como dije antes, lo que a mí me interesa es lo que pasó a la gente común durante ese periodo. Y específicamente yo voy a hablar aquí sobre ese periodo cuando el señorío de Dos Pilas creció, y después cuando colapsó, y sobre el colapso de la región Petexpatún. Para darles al menos un poquito el marco teórico sobre mi trabajo, lo que para mí fascina, claramente yo no tengo las tumbas, los palacios o los pirámides grandes de los centros grandes, pero a mí me interesan más las casas y los grupos residenciales de la gente común. Claramente es arqueológicamente no tan interesante porque es mucho más simple, la cultura y los artefactos son mucho más simples, pero creo que para mí hay preguntas teóricas que son muy importantes. Específicamente, antes como se pensó sobre la gente común como gente que estaba muy pasivo, que simplemente estaba buscando o estaba bajo el control de la élite, de los reyes y de los nobles mayas, que no tuvieron control sobre su propia vida. Y bueno, que ustedes pueden ver aquí
para simplificar esa idea que hay las élites que manejaron la gente común construyendo templos, pirámides o lo que sea. Y claramente para mí uno de los aspectos de mi trabajo es de entender la gente común un poco mejor. Sí, específicamente pongo esas 3 preguntas. Si realmente son pasivos o que yo pienso que son gente activo que tuvo control sobre su vida diaria, que también tratan de cambiar, de adaptarse a los cambios políticos y cambios que hay en su contorno, y también que no es gente que estaba simplemente enfocado y aislado en sus pueblos, pero también que hay gente que tuvo lazos al exterior. Y bueno, el enfoque que también da el título para mi ponencia, lo que yo estoy tratando de investigar son específicamente los motivos sobre cerámica doméstica, y eso es donde viene el título Reyes Mayas y Búhos de Guerra, y yo voy a regresar a estos motivos al fin de mi presentación, porque lo que me interesa es cerámica que es muy típica para los grupos residenciales donde yo trabajo, como esos son ejemplos de esos tiestos de esa cerámica, que son cuencos grandes donde la gente común depositó líquidos o almacenó como grano de maíz o otra comida. Y lo que lo hace interesante es que yo observé sobre estos tiestos de cerámica esos motivos que ustedes pueden ver aquí. Yo impuse un dibujo que enseña en ese caso un glifo que aparece también en la escritura maya, que es el signo para Ahau, para Señor. Y eso es algo que me fascina, porque muchas veces se pensó que la élite maya, los reyes y los nobles, tuvieron el control sobre la escritura, sobre la iconografía maya. Y de repente se puede ver que al menos partes de la escritura maya también aparecen en el contexto de la gente común. Entonces eso es ahorita los reyes mayas, y para los búhos es aquí otro tiesto. Aquí por abajo pueden ver como uno de esos búhos que aparecen en el marcador vertical, y hay una manera muy simplificada que aparecen sobre esos tiestos también de cuencos grandes que enseñan aquí los 2 ojos del búho y aquí el contorno de la cabeza de ese búho. Entonces eso, yo voy a regresar a esos búhos y los reyes mayos al fin de mi ponencia. Al menos por el momento espero que expliqué el título de mi ponencia. Bueno, para empezar, voy a empezar aquí con mi trabajo de doctorado, donde empecé en Ahuateca, que ustedes pueden ver aquí. En la mayoría es una reconstrucción del centro, el epicentro de Ahuateca, donde trabajó el doctor Takeshi Inomata, excavando aquí el palacio y las residencias de cortes de los nobles mayas. Y esa es ahorita la idea, que Takeshi y su equipo trabajó más o menos en el epicentro de Ahuateca, tratando de entender los nobles y reyes mayas. Y para mí era más interesante de entender la gente común afuera del centro de Ahuateca. Y yo empecé a trabajar aquí en el sitio de nacimiento. Bueno, ustedes pueden verme aquí a la izquierda haciendo el mapa. El sitio es bastante grande, como tiene unos casi 1.4 kilómetros cuadrados, y es un pueblo con unos 40 grupos residenciales. Pero lo que lo hace interesante es, bueno, es un pueblo, entonces no tiene pirámides grandes o algo, y los grupos residenciales están bien pequeños. Encontré, por ejemplo, un juego de pelota en esa parte del sitio, una cueva con una pirámide muy pequeña y una plaza principal. Todos asuntos que
que no se espera en un pueblo afuera de los centros grandes mayas. Por ejemplo, aquí pueden ver una foto de ese juego de pelota de nacimiento. Aquí a la izquierda un mapa con aquí las dos estructuras y aquí al fondo una plataforma grande. Aquí la foto, esas son las dos estructuras. Atrás, eso es la plataforma. Claramente, no es un juego de pelota muy impresionante. Realmente solo es como una pila de piedras, pero lo interesante es que en toda la región Petén Patún solo tenemos 3 juegos de pelotas y 2 son en sitios mucho más grandes, y ese tercer juego de pelota aparece en un pueblo donde la mayoría de la gente piensa que no tiene nada que ver. Y entonces eso es interesante, que hasta en los pueblos, muy afuera de los centros grandes de la región Petén Patún, hay edificios que tienen una función importante para establecer como fiestas o también simplemente para deportes de la gente. El otro aspecto es que el cambio que existe en estos pueblos afuera de los centros ceremoniales, como dije antes, muchas veces investigadores pensaron que la gente común nunca cambió a través del tiempo, que siempre estaban viviendo en esos pueblos y nada cambió a través del tiempo. Y que pueden ver aquí es el cambio a través del tiempo. Aquí en rojo, eso es el inicio del Clásico Tardío, y en verde es como la mitad, como el siglo VIII después de Cristo, la mitad del Clásico Tardío. Y que pueden ver es aquí abajo el número de grupos residenciales que existen en esos 2 periodos de tiempo en nacimiento en ese pueblo. Lo que pueden ver aquí, al inicio del Clásico Tardío solo existieron un par, como creo que en total son 11 grupos residenciales. Y si ustedes pueden ver, como unos 2 o 3 generaciones más tarde, esa aldea de unos quizás 100, 150 personas, de repente creció bastante, como aquí, eso es en verde. Creció esa aldea a un pueblo de como 39 grupos residenciales y con unos quizás 500 habitantes. Entonces, en ese periodo de unos 5 generaciones cambió la estructura de nacimiento de una aldea a un pueblo. Y el otro aspecto que es muy interesante es que muchas veces la gente piensa que esa gente común es egalitariano, que no hay diferencias en el estatus social de la gente, que todos tienen el mismo rango. Y eso es también algo interesante que yo pude observar aquí en Nacimiento, es que hay diferencias en el rango social de los inhabitantes de Nacimiento. Y una medida para ver el rango social es el volumen total de la construcción. Quiere decir, la idea de los arqueólogos es algo muy simple. Si uno puede crear o construir una casa grande, quiere decir que es más rico que una persona que tiene una casa muy pequeña. Entonces, que pueden ver aquí es como gente que tienen un volumen total de unos 10 metros cúbicos. Quiere decir que esos realmente son casitas muy pequeñas. Y por el otro lado pueden ver las casas grandes, como las mansiones de Nacimiento. Y eso es lo interesante que pueden observar en esa gráfica. Porque, como dije antes, muchas veces se piensa que la gente común, toda la gente tiene más o menos el mismo rango social. Quiere decir que la expectativa es que toda la gente vive en grupos residenciales del mismo tamaño. Y si ustedes pueden observar aquí en la gráfica, eso no es el caso en Nacimiento. Al inicio del Clásico Tardío, todos esos grupos residenciales en rojo son más o menos del mismo volumen, pero a través de unos 5 generaciones, la aldea no solo se transformó en un pueblo que estaba multiplicando en su tamaño, pero también se diferenció socialmente. Especialmente, ustedes pueden ver aquí, de repente
en el siglo VIII después de Cristo aparecen esos grupos residenciales que son mucho más grandes que el resto del pueblo. Y específicamente aparece un grupo que es 4 veces más grande que todo el resto del pueblo. Bueno, eso es ahorita ese grupo Navaja Oscura, y para enseñarles ese contraste que hay en el mapa, eso es el grupo Navaja Oscura con las diferentes estructuras sobre una plaza grande, y solo para darles una perspectiva, eso sería como un grupo residencial de tamaño regular, y ustedes ya pueden ver como simplemente la diferencia en el tamaño entre esos dos grupos de nacimiento. Entonces, que yo pienso es que durante el Clásico Tardío también emergieron como líderes locales, que aquí posiblemente vivieron gente que estaban, bueno, no estaban nobles en el sentido, no eran reyes mayas o nobles grandes, pero al menos eran muy diferentes, más ricos que el resto de la gente en el mismo pueblo. Entonces, que tenemos aquí es cambios para regresar a mis preguntas iniciales. Entonces, que tenemos son cambios entre la gente común, que estaba gente muy dinámica, que cambió de unas aldeas a pueblos, pero también que se cambió socialmente. Por ejemplo, que podemos ver la emergencia de líderes locales o de una élite local. Otro aspecto, y eso voy a profundizar más tarde, es también que podemos ver lazos al exterior, que esa gente común al sur de Ahuateca no es algo muy aislado, pero realmente podemos ver que tienen contactos con el resto de las tierras bajas. Y solo unos ejemplos, y más tarde voy a hablar sobre Tamarindito en más detalle. Por ejemplo, hay aquí un metate de piedra arenisca, que es una piedra que solo aparece unos 200 o 300 kilómetros afuera de nacimiento. Hay como un pedacito de una cerámica con inscripción. Hay otro tipo de cerámica que posiblemente viene de Ahuateca. Entonces, otro aspecto de mi trabajo en nacimiento era que es gente que tiene contacto con el afuera. Y como dije al inicio, eso es exactamente que me gustaría entender en más detalle, esos contactos con el exterior y específicamente cómo la gente común adoptó ideas y creó nuevas ideas y implementó en su vida diaria. Bueno, voy a un poco adelantarme. Aquí Dos Ceibas es un pueblo muy cercano, pero aquí podría enseñarles los mismos procesos, ese crecimiento a través del tiempo. También tenemos aquí la apariencia de una élite local. Esa es justamente la estructura residencial más grande. Esos eran los trabajadores. Takeshi y Daniela Triadan excavaron esa estructura, y esos son 2 trabajadores, Domingo y Santiago. Ellos trabajaron conmigo esta temporada en Tamarindito otra vez, y ahorita Domingo está sobre la banca original de esa estructura que estaba como de los nobles locales. Y ahorita, para regresar a mis preguntas principales, que yo inicié el proyecto de Tamarindito para entender si procesos similares existieron a nivel regional. Entonces, para darles la idea, yo hablé aquí sobre Nacimiento y Dos Ceibas aquí al sur de Ahuateca, y eso es ahorita unos 12 kilómetros al sur del sitio donde yo trabajo aquí en Tamarindito. Y como dije antes, Tamarindito no es un pueblo, es una capital grande, sede de un rey maya, y yo trabajo específicamente en las afueras donde vivió la gente común de esa capital maya. Para darles una idea cómo aparece Tamarindito ahorita,
no hubo un proyecto de restauración, entonces la mayoría del sitio hasta el centro ceremonial aparece así. Eso es la pirámide más grande sobre el Cerro de Cartografía. El Instituto de Geodesia instaló aquí como 3 puntos para mapear toda la región Sayache, porque ese es el punto más alto en toda la región Sayache, y por eso dieron el nombre de Cerro de Cartografía a esa parte del sitio. Y aquí pueden ver aquí la pirámide de unos, creo que 10 metros. Y realmente todo el resto aparece así como sin restauración. Entonces, más o menos ahorita en la selva cubierta con árboles y otras plantas. La realidad donde yo trabajo afuera del centro es un poco diferente. Tamarindito es parte de una reserva nacional de las Dos Pilas y supuestamente protegida por protegido, pero realmente ahorita en los últimos años hay muchos invasores que ingresaron a la Reserva Nacional y las partes donde yo trabajo aparecen ahorita más o menos así, como no en la selva, pero más o menos en la milpa. Y uno de los aspectos interesantes que encontramos es, por ejemplo, es uno de los grupos afuera del Cerro de Cartografía y justamente Osvaldo creó el mapa de esa parte de Tamarindito y que pueden ver aquí es una pirámide pequeña de unos como quizás 2 metros, ahorita también muy saqueado y enfrente hay un altar. Ese es el único monumento que encontramos hasta el momento afuera del centro ceremonial mismo. Y para darles una idea cómo cambió el sitio Tamarindito en los últimos años, eso es una foto aérea de 2006. Aquí pueden ver la laguna Tamarindito y creo que, bueno, a ver, aquí ese es el límite de la Reserva Nacional de Dos Pilas, eso es como justamente el este, y el sitio Tamarindito, el centro, es justamente aquí en esa parte de la selva. Creo que pueden verlo aquí. Entonces, eso era una foto como hace 6 años, pero en los últimos años cambió ese ambiente bastante, que ustedes pueden ver aquí. Es otra vez el límite de la Reserva Nacional de Dos Pilas. Aquí los 2 plazas que forman el centro ceremonial de Tamarindito. Y eso era el asunto antes que nosotros empezamos con nuestro proyecto, que aquí, eso en verde pueden ver la selva, aquí en amarillo es como Guaymil, quiere decir eso es parte que ha estado usado con la gente que vive en pueblos cercanos. Y solo para darles una idea sobre el avance de la deforestación, eso es que pasó en 2009, la primera temporada. Las partes en amarillo son partes que fueron cortadas y deforestadas solo en esa temporada. Ahorita en 2010, en naranja, esas son las áreas que fueron añadidos y ahorita en 2011 otras veces en rojo. Entonces, ustedes pueden ver, ahorita todavía no hice el avance de este año, pero realmente se puede apreciar que la selva de la Reserva Nacional de Dos Pilas desaparece rápidamente. Y entonces, hay también una parte de urgencia para nuestro trabajo porque ahorita muchas veces nuestros grupos residenciales donde nosotros trabajamos son ahorita en el área ya afectado por la deforestación y muchas veces ya depredado, porque con la deforestación también viene la depredación. Entonces hay una urgencia de documentar lo que hay en Tamarindito. Y eso es uno de los asuntos diarios, que hay gente que ingresa a la reserva y quema partes para la milpa, y en este caso es una foto del año pasado. Tuvimos que hacer brechas para que el fuego no avance hasta el campamento y la plaza central de Tamarindito. Y para darles solo unas fotos del deterioro del medio ambiente, eso es parte de la reserva. Hace 3 años, cuando yo empecé aquí estaba como todavía un riachuelo con
que hubo agua. Ahorita 3 años empezaron a deforestar y ahorita ya no hay agua adentro. Entonces se puede ver, y yo hablo mucho con la gente local, se puede ver que el medio ambiente se cambia bastante, que ya no llegan muchas lluvias y que hay que ese cambio también afecta a los campesinos que trabajan afuera de la reserva. Bueno, aquí para darles un aspecto más positivo, aquí el equipo de este año trabajo con varios académicos de los estados de Australia y claramente con arqueólogos de Guatemala, y los trabajadores vienen aquí de la región Petesh Patún. Y nosotros no solo trabajamos con la gente regional, también tratamos de involucrarnos en proyectos comunitarios, y voy a explicarles eso en un momento. Esa foto enseña uno de los logros grandes de esa temporada. Tamarintito es difícil de trabajar para arqueólogos porque los nacimientos de agua son muy lejos. Los nacimientos son fuertes, pero son muy lejos de las partes centrales de los sitios. Y después de 3 temporadas logramos al fin de bombear agua del nacimiento más grande hasta nuestro campamento aquí en la Plaza B. Ese era como el suceso, como el avance más grande para nosotros, porque nosotros trabajamos en el mayo cuando todavía no hay muchas lluvias y entonces necesitamos el agua. Otro aspecto que mencioné es el trabajo con las comunidades. Por ejemplo, ayudamos con, en este caso, donamos como láminas para la construcción de un centro de salud y trabajamos también donar como medicamentos y otros aspectos a la gente local. Y uno de los aspectos que puede ver aquí, por ejemplo, nosotros como arqueólogos usamos bolsas de artefactos para coleccionar todos nuestros artefactos, y una sastre local, Elena, que pueden ver aquí por la izquierda, ella nos hace esas bolsas, entonces damos también un poco de trabajo a la gente local. Bueno, voy a regresar ahorita para darles una idea sobre nuestros trabajos allá en Tamarintito. Uno de los cosas más importantes es crear un mapa del sitio. Osvaldo, Steve Houston y otros empezaron a crear mapas, pero se enfocaron en partes del sitio, y que nosotros ahorita hacemos es crear un mapa total de todo el sitio. Y ustedes pueden ver aquí a Byron Hernández y Sara Levitul usando una estación total para crear. Y ahorita en esos días estamos juntando todos esos mapas para crear un mapa final de todo el sitio. Y nuestras investigaciones arqueológicas se enfocan, como dije antes, en los grupos residenciales afuera de los centros. Y esos de los asteriscos indican cada grupo residencial donde trabajamos en los últimos años, como aquí marcan el lugar de cada grupo residencial, y hasta el momento tenemos unos 43 grupos residenciales, como aquí al este de la Plaza A y aquí especialmente al oeste y suroeste de la Plaza B. Y nuestros trabajos son realmente muy simples. Solo para darles una idea, como eso es como un paisaje muy regular en Tamarintito. Somos aquí otra vez adentro de la Reserva Nacional, todo deforestada, ya todo convertido en milpa. Y bueno, me imagino que ustedes no pueden verlo, pero aquí hay 6 grupos residenciales mayas que son muy pequeñas, y solo ahorita usé uno de esos, el grupo 5QSC. La nomenclatura no es muy importante, pero ustedes pueden ver aquí el mapa que yo hice. Tiene como esas 3 estructuras que son muy pequeñas. Quizás eso mide unos 5 por 3 metros. Y en naranja pueden ver los pozos de sondeo que excavamos en ese grupo. Eso es ahorita Arnulfo, uno de nuestros trabajadores, excavando uno de esos pozos, y aquí Laura documentando la otra excavación.
Entonces, ¿qué hacemos? Es esos pozos, tratamos de buscar basureros para tener evidencia de las actividades que hubo en esos grupos residenciales y también excavamos pozos adentro de estructuras para obtener fases constructivas de estos grupos. Bueno, para resumir un poco nuestros trabajos, otro aspecto es entonces los grupos residenciales y otro aspecto es también la subsistencia de la gente común, específicamente en Tamarindito. Nicolás Dunning descubrió junto a Osvaldo terrazas agrícolas aquí al este de la Plaza B, en esa parte del sitio, y nosotros ahorita regresamos a esas terrazas. Me imagino que Osvaldo conoce el arroyo de Caspar, es uno de los famosos trabajadores de la región Petén-Patún, y en esa parte justamente hay varias terrazas agrícolas y nosotros ahorita regresamos a ese aspecto. Eso es una reconstrucción que diseñó Nicolás Dunning hace 20 años. Y en ese momento Nicolás Dunning no tuvo muchas como los métodos que ahorita son accesibles para arqueólogos para ver que sí realmente hay un uso agrícola de cultivo de maíz de esas terrazas. Y que ustedes pueden ver aquí es solo un ejemplo de una terraza grande. Eso es un pozo que enseña aquí la terraza. Y nosotros tomamos muestra de suelo para el análisis de isótopos carbonos para verificar el uso de estas terrazas para el cultivo de maíz. Entonces, eso es un aspecto de entender la subsistencia económica de la gente, de los habitantes de Tamarindito. Voy a hablar sobre un grupo residencial como de tamaño muy regular del sitio. Bueno, el grupo se llama así 5PSD, tiene esas 4 estructuras, y lo que me fasciné cuando yo estaba mapeando ese grupo eran 2 cosas. Una cosa era que aquí hay una estructura al este, y quizás si ustedes están familiares con la arqueología maya, mucha gente cuando vea esas plataformas cuadrangulares al este de unos grupos piensa, esos son templos funerarios. Entonces pusimos una excavación allá para verificar esa hipótesis. Y la otra estructura que me fasciné era aquí al norte, porque ustedes pueden ver aquí la estructura regular con una panca, la entrada, pero cuando yo mapeé, descubrí algo al norte que estaba muy irregular, y cuando yo estaba haciendo el reconocimiento de esa región, también descubrí a la par un basurero grande. Y el año pasado entonces empezamos a excavar este grupo. Entonces ustedes pueden ver aquí la estructura al norte con ese posiblemente el taller. Hicimos una trinchera sobre esa estructura, 2 pozos en el basurero, y realmente en del basurero salió bastante material, y ese taller era casi más interesante para enseñarles que hicimos esa trinchera. Eso es la muro norte atrás de la estructura, y justamente aquí es la trinchera que va voy a regresar. En la foto pueden ver justamente esa parte de la trinchera, y justamente allá encontramos 2 núcleos de obsidiana que son como núcleos todavía muy usibles, y para mí era algo muy extraño porque esos son núcleos que todavía se puede usar para crear más navajas prismáticas. Y como dije, ese grupo residencial es a unos 1.1 kilómetros afuera del centro ceremonial. Entonces, es gente muy común que no tiene mucha riqueza, pero que tiene acceso a obsidiana, que era una de las cosas que se tuvo que importar del altiplano de Guatemala. Entonces, eso es que encontramos en el año pasado. Y como encontramos otras cosas, decidí este año de excavar esa estructura por completo. Entonces ustedes pueden ver aquí, eso es el mapa de la estructura con la retícula de la excavación. Y realmente eso era una de las excavaciones más interesantes para mí en muchos años. Primero empezó con una cosa que estaba muy como
bueno, no tanto fascinante, pero ese es como cuando sacamos todo el humus y realmente todo se puede ver es piedra. No hay, como toda la estructura es completamente, simplemente cubierta de piedra. No hay mucho como Sven Kronemeyer, que estaba encargado de la excavación, estaba como muy frustrado porque solo se puede ver piedra, piedra, piedra. No se puede ver los contornos de los muros, nada. Y entonces, nosotros, bueno, ahorita pueden ver eso, es a Sven que estaba encargado y ahorita tratando de limpiar aquí la estructura con una brocha, como una escoba hecho de palma regular. Entonces, los trabajadores se rieron un poco de él. Pero bueno, pueden ver aquí como empezamos a limpiar la estructura y tratamos de hacer como un sentido de lo que vimos. Y al fin, como claramente la estructura misma no es muy espectacular, como eso era después de la excavación, los muros son muy crudos, pero que posiblemente pasó es que realmente fue destruido intencionalmente, que la gente tomó las piedras de los muros y echó por toda la estructura para enterrarla completamente. Entonces, al fin, si logramos de reconstruir esa estructura, bueno, aquí pueden ver algunos de los detalles, detectamos varias fases de construcción. Bueno, ustedes pueden ver como aquí en este área no hay muchos árboles para tomar fotos de aéreas. Entonces, que yo hice, pueden verme como yo compré unos palos largos de unos 16 pies para montar mi cámara para tomar una foto de encima de toda la estructura. Entonces, es también otro logro de la arqueología en la región Petesh Patun. Entonces, aquí pueden ver aquí la foto de arriba de esa estructura. Entonces, nada, no es muy espectacular. Entonces, pueden ver aquí el muro de atrás de la estructura, eso es la frente con la panca, aquí el muro que atraviese como el anexo norte. Entonces, todo es muy rústico y solo para darles una idea, como tratamos, reconstruimos 3 fases constructivas, la panca con una jamba en la fase constructiva 1, después se alargó la estructura, se hizo una panca en forma de C, y se echó al fin otro piso en la entrada. Pero que pueden ver aquí, siempre tenemos aquí, eso es el muro, aquí la panca, el piso y aquí el piso por la parte norte. Y entonces tratamos, y ahorita todavía nos falta fechar esas fases constructivas, pero estamos ahorita en el proceso del análisis para ver todo. Y lo interesante es ahorita esa parte norte. Como dije antes, en el año pasado hicimos la trinchera justamente sobre esa parte de la estructura y los 2 núcleos de obsidiana sacamos de esa parte. Y cuando excavamos toda esa estructura por completa, obtuvimos una muestra similar. Bueno, en esa foto se puede ver aquí la parte norte de esa estructura y me miro que ustedes no pueden ver mucho los detalles, pero por todos lados hay tiestos, hay obsidiana, hay incensarios que estaban cubriendo toda la superficie. Déjame ver, voy a enseñarles como unos detalles como para enseñarles cómo apareció esa excavación. Por ejemplo, aquí un cuello de un cántaro, aquí una navaja prismática, aquí hay un pedazo de una figuría. Y entonces eso era para mí muy interesante. Y aquí hay algunos de esos pedazos de obsidiana, de tiestos de cerámica y más cosas. Y él ahorita enseñándome esos hallazgos y para enseñarles que encontramos en esta parte norte de la estructura hay realmente unos artefactos muy interesantes. Claramente hablamos sobre la gente común, entonces no son artefactos muy impresionantes, pero por ejemplo aquí eso es una plaquita de hematita que tiene aquí las incisiones y probablemente es parte de ese glifo que se llama niche, que es para flor. Y eso es muy interesante porque eso es uno de los emblemas que muchos reyes mayas y los nobles usaron para crear orejas o para usar como ornamentación en su traje.
Entonces tenemos aquí una pequeña placa de hematita. Aquí hay un tiesto de cerámica que enseña posiblemente el dios maíz como un grano de maíz, como con incisiones. No encontramos nada más, solo ese pedacito. Y uno de los hallazgos pequeños, muy bonitos, eso es un silbato en forma de un bujo. Eso es como antes, como lo encontramos en situ. Y aquí, después de la limpieza, aquí es como el bujo con los ojos, nariz, aquí los dos lados. Entonces, eso es otro de los aspectos que mencioné antes, la apariencia de esos símbolos de la élite como búhos entre la gente común. Y uno de los hallazgos más interesantes es esto. Tenemos ahorita no solo esos 2 núcleos de obsidiana que los enseñé antes, pero ahorita 16 más, como esos con 16 núcleos de obsidiana que estaban apilados, 4 en 4 en 3 filas. Y uno de los aspectos que todavía estamos ahorita en el proceso de analizar, 6 de esos núcleos están acerrados o estaban reusados y todavía tratamos de entender qué pasó. Al menos para concluir lentamente lo que pasó, entonces excavamos en esa temporada esa estructura y lo que pasó es que logramos de verificar que es una estructura con 2 cuartos, uno al sur y uno al norte, 3 fases de construcción, fecha probablemente más o menos al fin del Clásico Tardío y entonces tenemos una interpretación preliminar. Probablemente tenemos aquí un ritual de terminación del anexo norte, de la parte norte, donde la gente echó basura, dejó sus cosas que usaron en ese lugar y simplemente enterraron toda esa estructura con las lajas y las piedras de la estructura mismo. Entonces, que nos dejó con ese muy frustrado al inicio de la excavación. Y al menos ahorita pensamos que este anexo norte fue usado como taller, posiblemente para la elaboración para obsidiana, porque no solo encontramos ahorita 18 núcleos de obsidiana, pero como creo que ahorita unos 300, 400 desechos de obsidiana, posiblemente pigmentos, encontramos manos de moler muy peculiares que se usa probablemente para moler pigmentos. También tenemos malacates que se usa para tejer y otras herramientas que sugieren que esa estructura fue usada para como actividades muy especializadas. Y entonces, para regresar ahorita y concluir mi presentación, eso es para mí una de las cosas muy fascinantes, porque aquí tenemos gente común que usa materiales claramente no locales. Obsidiana es un material que tuvieron que obtener aquí del altiplano de Guatemala y claramente de una manera obtuvieron como estos 16 núcleos de obsidiana y pudieron trabajar. Y uno de los aspectos más interesantes para esa estructura específica es el fechamiento. Porque, bueno, aquí digo el fin del Clásico Tardío y ahorita tratamos de obtener un fechamiento más fino, porque lo que pasa al fin del Clásico Tardío es que colapsan los reinados de Tospilas, los reinados de Tamarindito, desaparecieron los nobles y posiblemente esa estructura fecha después del colapso político de la región Petexpatún, que posiblemente aquí tenemos testigos de la gente común que vivió allá en la región Petexpatún después de la desaparencia de los élites y que posiblemente de repente tuvo acceso a cosas como obsidiana que antes estaban más restringidos y solo estaban en las manos de la élite de los nobles y reyes mayas. Y bueno, voy a saltar aquí sobre el templo funerario y esa excavación en la estructura a la par. Simplemente para simplificar eso, encontramos aquí varios entierros en esa estructura y posiblemente la gente lo usó
para enterrar los habitantes de ese grupo residencial, y aquí eso era una de las vasijas cilíndricas que encontramos en este templo funerario. Bueno, ahorita para realmente resumir, entonces lo que yo me fascino y que yo trato de investigar en mis temporadas en Tamarindito es entender esos cambios entre la gente común en toda la región y específicamente ahorita en la región de Tamarindito. Lo que yo les enseñé es el crecimiento de la población, por ejemplo, en Nacimiento y Doceibas, que esas aldeas crecieron y se convirtieron en pueblos a través del Clásico Tardío. Y otro aspecto es que también podemos ver que hay diferenciación social. En esos pueblos aparecen élites locales, que hay gente que es más rico que el resto de los campesinos allá. Y también eso es ahorita, son los aspectos más interesantes, que esos pueblos con la gente común maya del periodo clásico no eran asentamientos completamente aislados, pero claramente tuvieron acceso a materiales exóticos como obsidiana y otros materiales de piedra arenisca y lo que sea. Y para mí el aspecto más interesante es el intercambio de ideas a nivel regional, que esa gente común tuvo acceso a, por ejemplo, y entendió un poquito la escritura jeroglífica que supuestamente era bajo el control de la élite maya y, por ejemplo, implementaron los glifos de Ajao, glifos de Pujo en su vida diaria a través de silbatos como ese silbato de Pujo o como esas estampas sobre la cerámica que lo enseñó al inicio. Y eso ahorita para terminar este aspecto voy a enseñarles otra vez el significado de esos tiestos que realmente parecen muy rústicos, pero cuando se mira muy bien se puede observar aquí los rasgos de este glifo y creo que ahorita puedo superimponer aquí el glifo de Ajao que aparece aquí en esos tiestos cerámicas de Nacimiento y para enseñarles el significado del Ajao, de ese glifo en específico. Aquí pueden ver una vasija de 2 pilas que enseña aquí al último rey de 2 pilas y aquí es mi dibujo y si pueden ver aquí es el rey sentado sobre el trono y si miran aquí como él lleva el señal de su rango, aquí es un ajao como parte de su ornamento. Entonces claramente él marcó su rango con el glifo de Ajao. Y es para mí algo muy interesante de ver este glifo no solo en la cultura élite, como aquí, como parte de los reyes mayas, pero también como los enseñé aquí, entre la gente común. Y a mí me parece que ese es un aspecto que aparece a través del Clásico Tardío con ese colapso colapso político de los reyes mayas, que la gente común obtuvo esas ideas de la élite y lo implementó en su vida diaria. Lo mismo, bueno, aquí hay varias cosas, entonces ese glifo Ajao no solo aparece en una forma, pero en varias formas, entonces hay gente común que implementa esa idea en varias formas. Y lo mismo con el pujo. Ese es el slide que lo enseñé antes y para darles una idea del significado del pujo en la cultura maya. El pujo es un ave nocturno que sirve que indica aquí algo nocturno, el inframundo y específicamente que pueden ver aquí es la estela 2 de 2 pilas que enseña uno de los reyes mayas de 2 pilas. Él se puede ver aquí como guerrero con su lanza, todo su tocado de guerrero y como parte de su tocado de guerrero tiene aquí un pujo que forma parte de un guerrero, de la decoración de un guerrero. Y otra vez, como muchas veces en el periodo clásico, el pujo aparece más solamente en la cultura élite y al fin del clásico, como antes del colapso maya,
Maya, de repente esos mismos motivos aparecen entre la gente común. Entonces, para mí es algo importante. Por ejemplo, yo le enseñé el silbato que encontramos en esa estructura, pero también aparece el búho en otras figurías. Y como dije, ese tipo de figuría solo aparece al fin del Clásico Tardío, como justamente cuando empieza el colapso maya. Bueno, aquí otros aspectos, pero realmente para resumir, entonces, para mí es un aspecto muy importante que la gente común no era pasivo, pero realmente esa era gente que trató de, y se cambió a través del tiempo. Por ejemplo, ellos estaban especialistas que produjeron cerámica, que produjeron otros artefactos, por ejemplo, obsidiana. Y lo más importante es, y eso es ahorita el aspecto que yo trato de investigar más, que es gente innovador, que realmente tiene un intercambio activo con la élite maya, que por ejemplo le trata de obtener símbolos que antes solo eran en la escritura maya y que lo implementa en su vida diaria. Y eso es ahorita como lo que a mí me fascina son esas dos cosas. Posiblemente tenemos dos procesos durante el colapso maya. Uno sería la balcanización de poder. Les dije al inicio de mi plática que al fin del Clásico Tardío, como en el siglo VIII después de Cristo, desaparece el señorío de dos pilas y hay una competencia entre los élites mayas. Y a mí me parece que, por ejemplo, tenemos esos búhos de guerra, tenemos otros símbolos que aparecen en la gente común y también que tenemos pueblos que tienen élites locales, que no solo hay competencia o guerra entre los élites, los nobles mayas, pero posiblemente que también se transformó la gente común, que hay también competencia por parte abajo de la sociedad. Y el otro aspecto de mis investigaciones es la democratización de sabiduría esotérica. Quiere decir, muchas veces pensamos que los reyes mayas estaban controlando la iconografía, la escritura jeroglífica. Y a mí, lo que a mí me fascina es que al fin del Clásico Tardío podemos ver que la gente común adapta, por ejemplo, partes de la escritura maya y que de repente tiene un poquito de esa sabiduría esotérica que antes estaba muy restringida en los élites mayas y que posiblemente puede indicar que la gente común era mucho más autónomo, se convirtió más autónoma de los élites mayas. Bueno, muchas gracias. La excavación encontró estuco, digamos que piso, banca y muro, si está estucado o no. No sabemos. Eso es una de las desventajas. Posiblemente eran estucados, pero esas están estructuras muy rústicas y simplemente la lluvia se lleva todo el estuco a través del tiempo. No se preserva. Como que queda es solamente un nivel muy fino de granizo que posiblemente es estuco desechado a través del tiempo, pero el estuco mismo no se preserva porque le falta la preservación como por colapso o algo. Simplemente no tenemos estuco. Es impresionante, Marcos, lo que has hecho estudiando el 99% de la población que hemos olvidado en nuestros 10 años del proyecto Patesh Patun. Pero uno de sus secretos es esa cronología tan refinada y quería saber cómo exactamente qué fue tipos o motivos para diferenciar la cerámica del siglo VII, el siglo VII y el siglo VIII. Bueno, ese es como uno de los aspectos que ahorita no discuté mucho, pero para darles una idea, sí hay un cambio de los motivos de la cerámica. Por ejemplo, uno de los tipos que ahorita estaba enseñando con esos símbolos de ajau y bujo, que hay también una diferencia en la decoración, en la manera de decoración. Lo que pueden ver aquí es la cronología de 600 a 800 después de Cristo.
Y el mismo tipo de cerámica que se llama chaquiste impreso, al inicio del clásico tardío tiene como esas impresiones hechas a mano. Como pueden ver, como esos solamente son hechos como una pestaña que se impresaron con una mano. Y lo cambia en el siglo VIII después de Cristo, usan estampas. Todavía usan a veces como esas decoraciones hechas a mano, pero es nuevo, es que aparecen como chaquiste impreso con estampas que, por ejemplo, enseñan ajau y otros motivos. Entonces, eso es una de las cosas que cambian a través del tiempo. Y eso es uno de los indicadores de la cerámica que nos ayudan a fechar algo al siglo VIII y no al siglo VII después de Cristo. Y ahí también tenemos, por ejemplo, cambios en la forma. Entonces, que yo hago es no solo el análisis tipo variedad, pero también un análisis modal. Quiere decir que yo investigo cambios en la forma, cambios en la decoración, para entender exactamente cambios en la cronología de esos tipos de cerámica. Mi pregunta se refiere a los malacates. ¿Encontró algún tipo de decoraciones en los malacates y qué tipo de decoraciones para entender un poquito lo de los tejidos? Lo que tenemos es simplemente rayitos. No es una decoración muy rica, entonces no hay mucha decoración. No es como en otros sitios mayas donde hay mucha decoración sobre los malacates. Pero al menos lo tenemos, que tenemos esos malacates, que es muy interesante para nosotros. Muchas gracias. Usted dice que se concentra en la población común, ¿verdad? Según tenemos entendido, en el área de Petech Batún, el colapso se manifestó en que la realeza se fue reduciendo a un círculo muy denso, mientras que los campesinos al lado se sublevaban, digámoslo así. ¿Tiene usted alguna evidencia de sea parte del colapso ahí en Petech Batún? Digamos, de una rebelión de la gente común. Realmente no tengo mucha evidencia y yo no sé cómo debo también preguntar al profesor Demarest, porque yo no trabajo en los centros ceremoniales para ver, por ejemplo, si hay como muchos ataques que involucraron la gente común. Claramente en Dos Pilas hay ese famoso círculo defensivo y hay mucha evidencia para guerra en que colapsó Dos Pilas, pero creo que es difícil para nosotros como arqueólogos saber quién participó en esas guerras. Si eran como guerras de escala grande que involucraron miles de personas, quiere decir también que involucró mucha gente común, o que sea más como la nobleza con sus clientela, pero a una escala más pequeña. Para mí es una cuestión muy difícil de responder, de saber si la gente común participó en una escala masiva en las guerras. Pero no sé, quizás Dr. Demarest quiere hablar sobre ese aspecto, porque realmente él es experta en este aspecto. Es que no sabemos la escala, pero yo creo que fue bastante grande porque destruyeron totalmente varios sitios. Y también tenemos unas murallas defensivas, no muy impresionantes, pero alrededor de aldeas pequeñas, de grupos residenciales de la gente común. Entonces yo creo que el problema de la guerra fue a todo nivel. Eso es mi opinión. Porque entonces sí sería también la participación de la gente común en todo el colapso de la región Petech Batún. Y sus símbolos del élite son militares, símbolos, sí, exactamente, sí. Símbolos de guerra. Sí, exactamente. Entonces eso puede ser parte, que la gente común participó en esas guerras, o al menos claramente estaba parte de esa atmósfera guerrera que estaba muy pervasiva en el siglo VIII. Pero sí, claramente creo que la gente estaba se puso atención a lo que pasó en ese periodo en la región Petech Batún. Es fascinante todo esto. Es una de las cosas fascinantes que tiene un juego de pelota, una cancha de juego de pelota.
en una aldea. Y quería saber si esta cancha tenía basureros alrededor o solamente es así la cancha. Ese es como, la desventaja es, bueno, voy a regresar a ese. La cosa es que ese juego de pelota se encuentra justamente en terreno privado, entonces ya afuera de la Reserva Nacional de Aguateca. Entonces lo que pasó era que el dueño de ese terreno me dio permiso para trabajar allá para 3 temporadas, pero después ya se dio cuenta que yo quiero regresar para investigar más. Y entonces me dijo, bueno, si usted quiere regresar otra temporada, voy a pedirle 100,000 quetzales. Yo estaba como estudiante doctorado ni mi presupuesto para ese año era como de esa parte. Entonces, simplemente no pude investigar porque el dueño te dijo, usted no puede hacer investigaciones, no puede entrar a mi terreno. Entonces se quedó así. Entonces lo que hice es solo como yo limpié aquí saqueos y un pequeño pozo de sondeo, pero realmente sería muy interesante de excavarlo por completo o hacer algo, pero no estaba posible.